En la penumbra de antiguas bibliotecas, donde el polvo guarda secretos y la tinta aún susurra su historia, descubramos las obras que han dado forma al pensamiento. Bienvenidos a Entre Páginas, un viaje entre simbolismos ocultos, ecos literarios y la eterna danza entre el arte y el tiempo. Solo aquí, por Frecuencia SEM. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un programa más de Entre Páginas. El día de hoy me encuentro con Park y Pau, nuestra nueva locutora. Pau es estudiante de sexto semestre de comunicación y también está en FameFrame, programa sobre cine visto desde el área de mujeres. Además, el día de hoy nos está ayudando Indra a operar, así que saludos también para Indra en controles. Y hoy les vamos a hablar acerca de poesía latinoamericana. Antes de pasar a, hablar sobre autores y demás, ¿quisieran dar algunas palabras en general ustedes? Pues hola a todos que nos estén escuchando en Entre Páginas y pues sí, yo estoy muy emocionada de estar aquí. Yo soy Pau, como dijo Eli, soy nueva locutora aquí, entonces pues muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar aquí. Estoy emocionado por el tema, muchos poemas mexicanos, latinoamericanos, que ahorita vamos a chismear un poco y hablar sobre ellos. Súper. ¿Qué les parece si para empezar hablamos de una escritora que siempre sale en las listas cuando hablamos de poesía latinoamericana? Y estoy hablando de nada más y nada menos que Rosario Castellanos, escritora mexicana que este año cumple 100 años de su nacimiento y además de ser escritora también trabajó en periodismo, promoción cultural, docencia y diplomacia. ¿Ustedes la conocen? Sí, Rosario Castellanos, de hecho aquí hicieron la obra del Eterno Femenino y pues sí, o sea, escribió muchas cosas, poesía, teatro y pues sí, o sea, realmente ha sido todo un ícono, más que nada también dentro de la escena feminista, dentro de la conciencia social y mexicana, entonces sí, todo un ícono. Sí, yo he escuchado mucho hablar de ella y espero aprender un poco más porque de que esté muy enterado al respecto. Justo lo que vamos a hacer el día de hoy, para poner un poquito en contexto a todos nuestros oyentes, es que vamos a leerles poemas de los poetas que traemos, para que conozcan una pequeña probadita y si se quedan con ganas de más, pues también busquen más acerca de los poemas que ha escrito cada uno de los autores. Para empezar, yo les traigo Destino, que es un poema súper famoso de Rosario Castellanos. Literalmente, cuando les dé la primera frase se van a dar cuenta de cuál estoy hablando. Entonces, sin más, empiezo. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hierre uno vivido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos. ¿Qué es esta asfixia de respirar con pulmón ajeno? El aire no es bastante para ellos dos, y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca, y el dolor no se puede compartir. El hombre es ánima de soledades, ciervo con una flecha en el ijar, que huye y se desangra. Ah, pero hay odio, su fijeza insomne, de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo del tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve, antes que lo devoren, cómplice, fascinado, igual a su enemigo. Damos vida solo a lo que odiamos. ¿Qué les pareció? Profundo. Lo disfruté mucho. Ok, ¿y algún otro que les recomienden, que tanto conocen de poesía de su hígado? Bueno, yo creo que ya había recomendado mucho Javier Villorrutia. Lo leí un poco más de sus obras, romanticista profundo. Me gusta mucho ese estilo de poesía. Y pues yo planteaba ahorita leer uno de los nocturnos de Nostalgia de la Muerte, justo porque lo estuve mencioné en el programa pasado, y es uno de los que me gusta mucho. Este es Nocturno Medio de la sección de Nocturnos. Toda la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmuebles dormidos o despiertos sonámbulos, nada ponemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirnos en el sueño para ya no mirar. Porque la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto, nos echamos a nadar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. Me encanta.
Bueno, en general, Nocturnos de Villarrutia son muy buenos y en general Nostalgia sobre la muerte es un libro excelente, denle la oportunidad porque además no solo tiene poemas de nocturno, tiene soneto, tiene verso libre y es justo algo de lo que quería hablar y es que muchos poetas del siglo XX y del siglo XXI han dejado atrás toda la parte de la poesía como canónica, convencional, en el estilo de hay que escribir con rima, verso, que tengan ciertos parámetros y se van más por esta idea de lo que más importa es evocar un sentimiento. Justamente. Y el manejo de las palabras en la poesía es súper importante porque hay que elegir cada palabra a detalle. Sí. Pau, ¿tú qué poetas nos trajiste el día de hoy? Pues yo traigo más que nada 2 libros que les quiero recomendar de poesía, claramente. El primero es La experiencia de la carne de Dalina Flores Hilerio, que es una escritora mexicana. Es poesía en prosa y verso y trata más o menos como de la vida, justamente tal cual lo dice el título de La experiencia de la carne, como la experiencia dentro de la vida y dentro de tu cuerpo. Y me parece muy interesante y les voy a leer uno de los poemas que viene en ese libro y dice así: escribo desde el grito, escribo para tratar de entender mi cuerpo, para ubicar el lugar exacto entre mi piel y mis huesos donde se clavan estas garras, escribo para sentir y para recuperar los trazos del tiempo en el ajado lienzo que recubre mis entrañas, para sostener el dolor, detenerlo y comprenderlo, para saber por qué mis huesos han envejecido y se deshilachan como nubes en invierno, un llanto como precipicio donde abona la lluvia. Wow. Lo recomiendo. ¿Cómo decías que se llama el libro de nuevo? La experiencia de la carne de Dalina Flores Hilerio. Súper, lo anoto a mi lista de siguientes libros por leer. Sí. Y a ustedes en general me causa curiosidad. ¿Qué es lo que hacen que les llame la atención un poema? Yo creo que en mi parte es como lo que evoca, como decías justo tú. Hay veces que ni siquiera entiendes bien que es un poema, pero solamente por la forma en que está escrito, ya sea la prosa o las mismas palabras, te da una sensación que ni siquiera sabes cómo describir, pero el poeta lo sabe. Sí, creo que justamente eso y pues sí, el tema de la poesía tal cual. Yo me inclino mucho igual por poetas como Rosario Castellanos, como decías tú, como de este tipo que hablan más como desde la experiencia femenina. A mí me gusta mucho eso. Uy, y otro de experiencia femenina que es muy bueno y es una autora igual mexicana, pero un poquito más de la segunda mitad del siglo XX, es Pita Amor. Pero esta poeta, además de ser reconocida por su gran talento literario, es conocida eternamente por las grandes polémicas en las que se metió, justo porque no entraba en el canon de cómo debía comportarse una mujer en México en la época. Ella publicó alrededor de 30 libros, y sus libros son curiosos porque se centran en angustia metafísica. En pocas palabras, como ese no sé qué de estar vivo, acerca de las debilidades humanas, y también hablaba muchísimo acerca de la figura Dios Padre y Cristo de, pues, justo el catolicismo. Y de aquí les traigo 2 poemas que justo son escritos por ella y es conocida porque, a diferencia de otros poetas de la época que usaban el verso libre, ella le encantaba mantener estas figuras de la poesía y ambos son sonetos. El primero se llama La aritmética. La aritmética alarmante, la matemática fría, la distante geografía, el álgebra desquiciante, la alquimia desconcertante, la glacial filosofía, la celeste astronomía, la teología enajenante, el ajedrez silencioso, el dominó misterioso, el deporte de la lumbre, que es de los juegos la cumbre, nunca podrán igualar al deporte de pensar. Y pues es un poquito notorio esa parte de que mantiene un soneto, es la estructura de 2 cuartetos, 2 tertetos, que en pocas palabras son 4 líneas, 4 líneas, 3 líneas, 3 líneas. Pero mantienen un formato que al leerlo como que automáticamente genera ese ritmo movidito, Sí. que llama muchísimo al oído. Lo anotaré, está muy interesante, ¿eh? Justo si quieres leer de ella, te recomiendo Décimas a Dios. Es un librito súper chiquito, así es una cosita miniatura. Va. Pero 10 de 10 vale mucho la pena. Y aunque es una autora que, pues no es que cayó en desgracia, pero realmente casi nadie la recuerda, sus poemas son muy característicos por esa como sensación como entre ironía y sátira. Justo porque como no se acoplaba a lo que quería la gente en la época, pues dijo, bueno, no me importa. Sí, así pasa a veces con los artistas, ¿no? Eso les pasa. Depende. ¿Algún otro poema rápido que quieran comentar o algún otro autor que les gustaría recomendar? Pues, Bueno. no, vas tú. No, yo Adelante. estaba como con la pregunta que tal vez ustedes me pueden responder. En cuanto a poesía, sí, específicamente en México,
como los sones jarochos que tienen este tipo de estructura, ¿eso es también un poema? Uy, eso es buena. ¿O no? Da justo para extendernos en el tema, pero en general la música pues justo hereda esta idea de la poesía. Incluso es común que, por ejemplo, los contrapuntos Sí. y su formato que tienen es realmente una estructura poética acompañada de música. Y es una buena forma de, si chance dicen la poesía no es lo mío, vean realmente qué música les gusta y van a encontrar Justo. que en sí misma ya tiene muchas formas poéticas incluidas. Justo. Pau, ¿tú ibas a comentarnos algo? Sí. Yo también les quiero recomendar otro libro de poesía, que es Antígona González de Sara Uribe, que es otra escritora mexicana. Y se llama de esta manera porque en la mitología griega existía la figura de Antígona, que era una mujer que deseaba enterrar a su hermano, que fue condenado como traidor y dejado para que las bestias lo devoraran. Y pues en la mitología griega y en la cultura griega era muy importante el entierro y se le estaba negando ese derecho. Y prácticamente es sobre los desaparecidos en México. Es un libro muy interesante, muy profundo. Y bueno, les voy a leer una partecita que dice... Y es: rezo para que tu cuerpo ausente no quede impune, rezo para que no quede anónimo, rezo para tener un sitio a donde ir a llorar, rezo por los buenos y por ellos, porque si ellos no tienen corazón, yo sí. Uy, Antígona González me encanta. Otro poema que me gusta muchísimo, igual de ese mismo libro, es Instrucciones para contar muertos. Es buenísimo y la verdad es que ahí se van a dar cuenta que la poesía no solamente se enfoca a hablar acerca del amor y como cosas súper cursis, sino que realmente es un medio por sí mismo, es un género literario que permite justo comunicar una gran variedad de lo que es la experiencia humana. ¿Algún último comentario antes de que nos tengamos que ir a corte? Pues justo como dices, creo que es muy importante verlo de esa manera y también pensar que hay poesía para todos. O sea, tú puedes encontrar algo que te guste dentro de la poesía, un tema que te guste, autores. Cada uno escribe de una manera diferente, escriben más ligero, escriben con más metáforas. Y sí, o sea, puedes encontrar algo dentro de la poesía y siempre vale mucho la pena. Vale, pues muchísimas gracias. Y no se despeguen porque volviendo les vamos a hablar acerca de poesía europea. Por el momento los dejamos con una canción de Lo que dice la lluvia de Serú Girán. Hacemos una pausa, pero la historia no termina aquí. Tómate un respiro, marca la página y en un momento seguimos explorando juntos. La pausa terminó, pero las palabras nunca se detienen. Sigamos explorando las historias que nos esperan. Esto es Entre Páginas. Hola y bienvenidos de vuelta a más de Entre Páginas. Ahora vamos a hablar, continuando un poquito con el bloque anterior, sobre poesía, pero esta vez específicamente poesía europea. Ahora, ¿por qué poesía europea? Porque usualmente cuando pensamos en poesía que no necesariamente está escrita en español de Latinoamérica, nos viene a la mente solamente como, pues, tipo Shakespeare, y hasta ahí llegamos, o poesías gringos, o poetas gringos. Entonces es un poquito como dar más variedad a toda la poesía que existe. Ahorita les quiero hablar acerca de un poeta griego que, a pesar de ser una de las figuras literarias más importantes del siglo XX, no necesariamente es tan famoso como sus contemporáneos de ese continente. Y se trata nada más y nada menos de Constantino Kapáfis. Él era un poeta que lamentablemente pues no es tan conocido porque escribía en griego. Entonces, como no es un idioma tan común, la forma en la que mucha gente llegó a consumir su poesía era a través de las traducciones. Y el problema es que al momento de traducir los poemas, pues empieza a perder un poco de ese ritmo y rima que los caracterizaba. Algo que pasa también es que, por ejemplo, si nosotros dos queremos leer en español, tienes la complicación de que usualmente no se traduce directo de griego al español. Se traduce de griego al inglés y de inglés al español, por lo que hay como una doble pérdida en el caso de qué es lo que están queriendo narrar. No obstante, y algo que es súper interesante es que si les interesa un poco más el tema, Miguel Castillo Didier es un escritor chileno que directamente ha traducido del griego al español los poemas de Kapáfis. Y además de eso, Kapáfis era conocido por escribir poesía que, chance, en esa época era un poco controvertida, porque hablaba sobre temas de homosexualidad. Entonces,
sin más, les voy a leer la ciudad, que dice así. Dijiste, me iré a otra tierra, me iré a otro mar. Encontraré otra ciudad mejor que esta. Todos mis esfuerzos son una condena del destino, y mi corazón está, como un cadáver, enterrado. ¿Cómo podría permanecer mi mente en esta tierra baldía, a donde vuelvo los ojos, donde quiera me mire, veo las ruinas negras de mi vida aquí, donde pasé tantos años destruyendo y malgastando? No encontrarás nuevas tierras, no encontrarás nuevos mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y envejecerás en los mismos barrios, y te volverás gris en las mismas casas. Siempre llegarás a esta ciudad, no esperes otra. No hay un barco para ti, ni hay un camino. Así como has destruido tu vida aquí, en esta pequeña esquina, la has arruinado en el mundo entero. Y sí está un poquito curioso el tema que trata, porque es diferente a lo que solemos leer de poesía, pues, de la época. Otro poema que me encantaría leerles, pero está súper largo, se llama Ítaca, que retoma el viaje de Ulises para hablar de un tema universal que si leen el poema van a saber sobre qué va. Pero me gustaría saber qué otras recomendaciones de poesía europea nos traen por acá. Yo traigo uno de mis poetas favoritos, que es Arthur Rimbaud. Fue un poeta francés del siglo XIX y fue de la corriente del simbolismo, que prácticamente significa que hablaba mucho de sus sentimientos, pero lo decía de una manera, ahora sí que usando símbolos, usando metáforas. Y él tiene una historia muy particular además, que fue lo que hizo que a mí me interesara mucho como comenzar a leerlo, que pues les voy a contar un poco acerca de esto, y es su historia de amor con otro poeta de la época que se llama Paul Verlaine, que también vale mucho la pena ese poeta, pero prefiero a Rimbaud, honestamente. Y esta historia comienza cuando Rimbaud era un joven poeta de apenas 16 años y Paul Verlaine ya era un poeta establecido, y también tenía una familia, tenía una esposa y tenía un hijo en camino. Y Rimbaud, como un poeta que quería establecerse, le empezó a mandar sus poemas y Verlaine quedó fascinado inmediatamente por su poesía, porque Rimbaud era todo un prodigio de la literatura, de la poesía, y Verlaine lo invitó a su casa en París, junto con su esposa incluso. Y pues ambos se enamoraron inmediatamente y ambos huyeron a Londres. En Londres vivieron una relación bastante tormentosa, bastante violenta, muy apasionada. Eran dos poetas que lo único que querían era escribir, y para escribir lo que ellos escribían tenían que sentir. Entonces, sí, era un amor bastante apasionado, bastante destructivo, hasta que en 1873 Verlaine, que tenía un arrebato de celos, que además estaba borracho y estaba muy desesperado, le disparó a Rimbaud en la muñeca y lo arrestaron después de eso y estuvo encarcelado por 2 años. Y después de esto ambos se refugiaron en la poesía y ambos escribieron de sus mejores poesías. Y Rimbaud, por su lado, escribió Una temporada en el infierno, que es un libro increíble escrito en prosa que yo recomiendo muchísimo y que ahorita les voy a leer una parte de este. Y dice así: Antaño, si recuerdo bien, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en el que todos los vimos hacia torrentes. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas, y la encontré amarga, y la cubrí de insultos. Me armé contra la justicia, y escapé. Brujas, miseria, aversión, es a ustedes solamente que confié mi tesoro. Logré diluir en mi espíritu toda esperanza humana, sobre todo alegría para estrangularla. Hice el salto cauteloso de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder la culata de sus fusiles mientras perecía. Llamé a las plagas para ahogarme en la arena, en la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me revolqué en el lodo, me sequé con el aire del crimen, aposté con la locura, y la primavera me brindó la risa repugnante del idiota. Pero cuando estaba casi por decir adiós, resolví buscar la llave que me abriera las puertas del festín antiguo, donde quizás recuperaría el apetito. La caridad es esa llave. Esta afirmación comprueba que estuve en un sueño. Permanecerás como una hiena, exclama el demonio que me corona con duermevelas tan amables. Consigue la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. He tenido demasiado, pero querido Satanás, te lo suplico, tenga la pupila menos irritada. Y esperando esas vilezas que se retrasan, para usted que ama en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, le arranco algunas hojas ominosas de mi cuaderno de condenado. Sí. Prácticamente con este libro quiso superar su relación tan destructiva con Verlaine, y después de esto abandonó la poesía a tan solo los 20 años. Wow. Ah, caray.
Sí. O sea, 4 años y ya se hizo así. Sí, así es. Y los historiadores dijeron que eran amigos. Probablemente sí. Probablemente dijeron que eran amigos. Súper. Park. Bueno, yo quiero mencionar un poeta europeo. Bueno, más bien alemán, perdón. A mí me gustan mucho los poetas románticos, rococós, y él es uno de ellos, de los siglos XVII. Es Johann Goethe, alemán. Uy. Muy bueno. Y también tiene una historia de pasión frustrada con la esposa de su amigo. Pero él siempre fue de la clase burguesa, por decirlo así. Entonces, a pesar de que sus poemas son como súper normales, son románticos, pero me gustan mucho. Les voy a leer ahorita un poema que se llama El espejo de la musa. Y dice así. Cierto día, temprano, cuando el empeño se adornó con impaciencia, la musa siguió la corriente del río, hasta un rincón apartado y tranquilo. Rápida y sonora fluía, la cambiante superficie distorsionada. Hacía sus figuras encantadoras que huía, entonces la diosa abandonó la ira. Sin embargo, el arroyo la llamó burlándose. ¿No verás entonces la verdad en mi claro espejo? Pero ella corría lejos. Cerca del océano, en su figura de regocijo lavaba, adornando debidamente su guirnalda. Un poco extraño siento yo por la traducción. No me gustó mucho esta. Lo he leído en alemán y me gusta mucho más, pero los intenté compartir un poco este poema. Y justo es algo que quería como tomar. Era acerca de cómo sentimos esa variación entre poesía latinoamericana, que en su mayoría está escrita en español, contra la poesía europea, que pues por ejemplo yo acabo de traer un poema que originalmente está en griego, tú en alemán, tú en inglés o francés. Francés. ¿Cómo sienten que existe esta diferencia ahora que pasa por un proceso de traducción? Yo creo que cambia bastante. Sí. Y creo que es muy fácil que se pierda totalmente la intención que tenía el poeta, el escritor, al escribir su pieza. Justo. Creo que además hay varias versiones, o sea, llegan a hacer como que varias versiones, cada traductor lo toma de una manera diferente y realmente al final parece que estás leyendo como las palabras del traductor más que del poeta. Y sí, o sea, creo que vale la pena leerlo en el idioma original, Justo. pero pues para eso hay que aprender el idioma original. Sí, yo sí siento que necesitas un nivel como muy profundo de como experiencia en el idioma, porque justamente yo creo que la poesía se basa mucho en la fonética y cómo se conectan las palabras entre sí. Este poema yo no lo había leído en español hasta ahorita, entonces ahorita lo estaba leyendo ahorita, así como me dije, no le encuentro tanto sentido como en alemán. Y justo ahorita me pegó súper cañón. Entonces realmente yo creo que tiene muchísimo que ver, justo como tú dijiste, las palabras que escoge el autor. Muchísimo. Sí, también creo que eso afecta un poco porque justo el poema que les leí de Cavafis tiene el tema de que estaba como donde encontré la fuente, era primero en inglés y luego en español. Y a pesar de que, pues sí, lo leía en inglés y lo leía en español y decían lo mismo, se sentía algo diferente. Y no me quiero imaginar realmente, no sé griego, entonces no puedo leer yo directo en griego, pero no me quiero imaginar todo lo que me estoy perdiendo solamente porque no tengo ese dominio del idioma. Justo. Algo que también lo vuelve muy interesante y es una pequeña recomendación que no es de poesía europea, es poesía latinoamericana, es La sal de la tierra, que es un poemario hecho por una escritora mexicana que primero hizo todos sus poemas en español y luego se dio cuenta de, viviendo en Estados Unidos, que pues como que a veces le daba esta espinita por traducir los poemas y los empezó a traducir al inglés. Y algo que pasó, porque se lo leímos en la concentración de escritura creativa, fue que revisábamos como el poema en español y luego lo revisábamos en inglés. Y a veces decíamos, no, es que este poema no funciona en español, pero qué bien está en inglés, o viceversa. Entonces justo el manejo del idioma y el uso de las palabras, a pesar de que significan lo mismo, tienen connotaciones diferentes dependiendo del idioma. Sí, o también puede pasar que de un idioma a otro hay palabras que no existen. Justo. Entonces buscan otra manera de decirlo, pero justamente ya no es lo mismo. Sí, también creo que eso afecta un poco en cómo lo manejas. Ahora, ¿a ustedes, por ejemplo, les interesaría leer poesía en un idioma que no dominan? ¿Les interesaría leer traducida o preferirían mejor primero esperarse a aprender el idioma y después leer poesía? Yo siento que en cierto nivel, inclusive si no entiendes el idioma, puede evocar una sensación con el puro sonido. Y a mí me ha pasado eso. Yo recuerdo que hubo una compañera que leyó un poema en francés y yo no sé hablar bien francés. Aunque yo no entendía ni una palabra, lo sentí. Entonces definitivamente creo que vale muchísimo la pena escribirlo como el autor lo escribió.
Un poco como en las películas de, bueno, usualmente yo tengo esta maña de las veo en idioma original y si no sé el idioma le pongo subtítulos. Sí. Pero siempre trato de mantener esa parte. Sí, justo como dicen, creo que vale mucho la pena leerlo aunque no lo entiendas. Aunque no sepas cómo se pronuncie, vale la pena ver cómo hilaba esas palabras el autor en su idioma original. Y pues ya estamos dando cierre a nuestro segundo bloque. Nada más, pues justo recordarles un poco que no se cierren solamente a existe 1 o 2 poetas famosos y nada más eso lean, porque hay una gran variedad de poetas que por tiempos no nos dio la vida para sacar 10 todos. Un ejemplo es Fernando Pessoa, que es un poeta portugués bastante bueno y uno de ellos que introduce el movimiento de vanguardia directo a Portugal. Y no se despeguen porque volviendo vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar acerca de nuestro especial del programa de hoy, que es narrativa gráfica. Entonces los dejamos con Milonga Gris de Carlos Aguirre y volvemos en unos minutos. Hacemos una pausa, pero la historia no termina aquí. Tómate un respiro, marca la página y en un momento seguimos explorando juntos. La pausa terminó, pero las palabras nunca se detienen. Sigamos explorando las historias que nos esperan. Esto es Entre Páginas. Hola y bienvenidos de vuelta a nuestro último bloque del día de hoy en Entre Páginas. Y les vamos a hablar un poquito diferente a la poesía sobre narrativa gráfica. Ahora, antes de empezar, pues narrativa gráfica como que suena como algo un poquito raro o incluso no tan como cuando decimos, les vamos a hablar de cuentos. Entonces quisiera saber un poquito ustedes de su lado qué entienden por narrativa gráfica. Bueno, por narrativa gráfica, justo como su nombre dice, ¿no? Es la contar historia a través de mayormente imágenes. Yo creo que sería algo que yo entiendo como eso. Justo creo que usar recursos, ahora sí que gráficos, no nada más imágenes, o sea, se pueden usar otros elementos para contar historias, justamente, creo yo. Pues sí, justo va un poco por ahí. En pocas palabras, como que a veces siento que se nos queda mucho esta idea de, narrativa gráfica son solo cómics de superhéroes. Y pues la realidad es que no. Algo que a mí me gusta muchísimo de narrativa gráfica es la libertad que te da contra otros medios, porque pues te permite no solamente usar palabras, porque no está prohibido, pero es la combinación entre palabra, imagen. Hay un libro que me gusta muchísimo que es el libro sin imágenes, que literalmente es puro texto, pero sigue entrando en la categoría de narrativa gráfica porque juegan muchísimo con la forma en la que está acomodado el texto en la imagen. Entonces tiene letras enormes de diferentes colores y además es un libro que aunque está pensado para niños, creo que cualquier persona que lo lea se divierte bastante y es súper cortito. ¿Ustedes qué han leído de narrativa gráfica? ¿Qué les gusta? ¿Qué les mueve? Yo tal cual de una novela gráfica he leído, además de manga, que ahorita quiero hablar de eso, pero una novela gráfica nada más he leído, se llama El Príncipe la Modista y la verdad la recomiendo mucho. Tanto por la historia como porque es muy ligera y si se están adentrando a este mundo creo que es un buen inicio para empezar a leer la novela gráfica o otros tipos de narrativa gráfica y pues les voy a contar un poco de qué va. Y trata de un príncipe, justamente el príncipe Sebastián, al que sus papás, los reyes, quieren emparejar. Pues porque así le hacen en las familias reales, pero este príncipe tiene un secreto que es que por las noches se transforma en Lady Cristalia. Entonces, sí, pues prácticamente hace eso, se va a lugares con vestidos muy elegantes, muy audaces y realmente es como una estrella de la moda en esa escena. Y para mantener su doble identidad contrata a Frances, que es una joven modista muy talentosa y poco a poco se van haciendo amigos y pues ella es la única persona que sabe su secreto. Pero después pasa que Frances sueña con ser reconocida como diseñadora y ahí se van como distanciando un poco las necesidades de ambos y trata un poco como de esa separación o de cómo lo arreglan y también como de su amistad muy bonita. Y es un libro muy bonito, la verdad.
Oye, qué joya, porque yo cuando lo dijiste dije, no, va a ser como tipo historia de príncipe que quiere andar con la bodega. Así me sonó y dije como, no, tengo fe. Y justo ahorita que lo escucho sí es bastante diferente al clásico cuento de realeza y el príncipe que se quiere casar con la chava que no es de realeza. Sí, suena a Cenicienta, pero no lo es diferente, tiene un twist y es muy lindo. Súper, entonces igual me lo llevo anotado. ¿Tú, Park? Bueno, yo ahora que dijiste novela gráfica, me resonó mucho un nombre, que es Junji Ito. Sobre todo por las imágenes que tiene, que son bastante, yo no sé cómo describirlo, grotesco o sorprendente a veces. Y siento que es una parte muy importante de sus ilustraciones. Entonces todos los que son mangas de Junji Ito me gustan mucho, sobre todo por la historia que es muy relevante y que siento que como tú dijiste, ¿no? Te lo transmiten a través de cosas como las ilustraciones, te dan sensaciones, te transforman como cosas que no puedes hacer escritas. O de una manera diferente que lo escrito, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bueno. ¿Alguno que nos recomiendas específicamente de él? Es que no recuerdo. El que es uno que tiene capas. Como que tuvo un accidente una niña y se dan cuenta que es como capa tras capa y nunca tiene un interior. Eso lo recuerdo justo mucho por la imagen. Okay. O sea, no tanto por la historia, porque en mi mente no tiene tanto sentido. Sin embargo, las ilustraciones como que me sacan mucho de onda y yo lo recuerdo justo por las ilustraciones. O sea, tal vez no es para todos, porque yo creo que hay algunas que son raras y como fuertes, pero definitivamente me gusta mucho. Justo yo uno que ubicaba, que no sé si es el mismo porque no lo he leído, es Tomie de Junji Ito. Y justo va de una chava que... Es que está muy gráfico el asunto, o sea, pero digamos que sufre una muerte bastante, pues, fuerte. Y después como que piensan que está muerta y realmente no lo está. Y entonces la cosa empieza a alocarse un poco, pero las imágenes en general de Junji Ito son como sorprendentes cuando las ves. Es de ¡ay! Tal vez no es para todos, yo siento. Pero sí vale mucho la pena. Y además si a alguien de aquí le gusta el manga, o sea, probablemente ya lo ubica, pero si no han tenido la oportunidad de leerlo, recomendado. Además de eso, a mí algo que me gusta mucho de la narrativa gráfica es las novelas de autor. En este caso, una de las más famosas es Persepolis, que fue escrito por Marjane Satrapi, y es una historia acerca de cómo fue cambiando a partir de lo que ella vivió Irán después de que ocurre la revolución iraní y de cómo empieza a volverse muchísimo más restrictivo. Además que es muy interesante ver cómo va evolucionando el personaje a la par que va evolucionando la situación, porque algo que te permite la narrativa gráfica no es solamente como de contarte la historia, sino cómo te cuentas la historia. Y ahí se nota mucho porque las burbujitas que tiene el texto, cuando la niña es chica, pues empieza como poco texto, pocas cosas. Y conforme ella va creciendo y va desarrollando una habilidad crítica un poco más grande para decir, oye, esto que estoy viendo está raro o no me gusta, y empieza a cuestionar las cosas, incluso empiezan a notar cómo se hace un poquito menos imagen, un poquito más texto y va combinándolo. Fuera de eso, también algo que me gusta mucho en la narrativa gráfica son los libros silentes. Los libros silentes son libros que pues no tienen ni una sola palabra, solamente te van contando todo con imágenes. Y una autora que me encanta muchísimo es Isa Watanabe, que tiene historias súper coloridas, preciosas. Hay unas ediciones hermosas, algo caras, pero que valen cada centavo. Y de ella me gusta muchísimo Migrantes, que pues en pocas palabras no hay como una historia que les pueda narrar así de ave, pero va en un bosque acerca de los animales y cómo se tienen que ir desplazando. Y a pesar de que dirán, pues solo son dibujitos, o sea, esos dibujitos van contando y atando de cuadro a cuadro cómo es la experiencia de dejar todo y también de lo que vas perdiendo y lo que se va quedando atrás. Y qué interesante. Justamente siento que es como esa parte de seleccionar cada elemento, ¿no?, que conforma lo que estás haciendo, la narrativa gráfica y lo que puede evocar, y sí, está bien interesante. Y nos habías dicho que querías hablar de manga. Así es, yo traigo una recomendación que es mi recomendación en cualquier ámbito, y pues porque es un anime ahora, pero claramente inició como un manga, y es el de Ataque de los Titanes en español, Attack on Titan en inglés, o Shingeki no Kyojin en japonés. Y si no conocen esta historia, es momento de que la conozcan porque es increíble, y les cuento un poco de qué va. Les cuento el inicio porque la verdad es que tiene muchos giros, tiene muchas cosas, pero pues no podemos spoilear aquí. Entonces, trata de que la humanidad ha vivido durante un siglo ya detrás de murallas gigantes porque se tienen que proteger de los titanes, que son criaturas titanes gigantes que devoran personas. Entonces, lo que pasa aquí es que viven como en esa paz dentro de sus murallas, pero un día, de la nada, un titán
aún más grande, un titán colosal, rompe la primera muralla y prácticamente las personas que vivían en esa primera muralla, pues se los comen. Entonces ahí vivía Eren, que es el protagonista, y él junto con sus amigos, que son Mikasa y Armin, se unen al ejército para aprender a luchar contra los titanes, porque más que nada Eren tiene como esa aspiración de literalmente matar a absolutamente todos los titanes, porque uno de ellos se comió a su madre y quiere vengar su muerte. Y ese es como el inicio, pero después de esto van pasando muchas cosas, como que intentan averiguar la verdad sobre los titanes, porque lo que pasa es que la humanidad realmente no sabe absolutamente nada de ellos. Se enfrentan también a cosas políticas, a conspiraciones, a mucha traición, y es una historia increíble, yo la recomiendo mucho. La verdad es que si están comenzando a leer manga, tal vez no es la historia más agradable para comenzar, porque pues tiene muchísimos volúmenes. Es un poco complicada la historia y tal vez un poquito complicada de seguir porque tiene como muchos saltos en el tiempo, pero yo la recomiendo muchísimo. Cuando tengan la oportunidad, por favor, léanla o aunque sea, vean el anime. Yo justo vi el anime un tiempo y luego me estresé porque era final de temporada y luego final de temporada parte 2 y final de temporada parte 3 y dije, no, ya no puedo. Pero ya está completa, ya la pueden ver completa. Entonces ahora sí que si alguien se quiere animar y dice, no quiero leer tantos tomos, ahora sí ya pueden ver el anime completo. Sí. No tendrán que estar esperando eternamente a que se haga la siguiente parte. Sí, sí pasaba eso. Y fuera de eso, también algo que me gustaría muchísimo recomendar, y es un poquito fuera de lo tradicional, es algo que es propio de la narrativa gráfica y se conoce como fanzine. Ahora, esas cosas son medio raras y la mayoría van a decir como con cara de eso, ¿con qué se come? Los fanzine, en pocas palabras, son algo diferente a la publicación tradicional. Usualmente cuando pensamos en un libro o en una historia está ahora digital, pero usualmente era como la idea de, pues está impresa y está encuadernada y tiene sus hojitas y las voy pasando y chance si tiene dibujitos pues es el mismo formato, o incluso el manga es lo mismo pero se lee al revés. Y acá no, el fanzine juega con el formato, juega con los colores, juega con los materiales, y algo súper importante es que a diferencia de las publicaciones tradicionales de grandes editoriales, o incluso editoriales independientes, que suelen tener de que un tiraje de mínimo 1000 libros o cosas por el estilo, los fanzines son caracterizados por ser obras pequeñas, que además existe un tiraje bastante pequeño. A veces pueden ser únicos o pueden ser de que solamente hay 10, 20, a lo mucho 100 copias. Y es súper interesante porque no pasan por un proceso editorial, sino que usualmente el propio artista, que es el que piensa la idea, lo pasa, lo plasma, es quien hace todo el proceso y a veces nada más requieren acudir a una imprenta pues justo para hacerlo un poquito más serializado. Y es súper interesante porque se ha usado a lo largo de la historia como una forma de, no tanto protesta, pero sí de explicar y publicar ideas que de otra forma, chance, no sería tan fácil que lleguen a otras personas. Y algo súper interesante es que al ser chiquitos, pues usualmente son de mayor acceso, porque no es de que cueste, que es un tema que podremos hablar después, el costo de los libros es muy alto. Y acceder a la literatura y a la información es algo bastante difícil para la gente. Entonces el fanzine promueve una forma de autogestión en la que tenemos pues pequeñas historias, pequeñas narrativas que puedes conseguir incluso por 20 pesos. Y de aquí algo muy interesante, y es mi recomendación del día, si tienen la oportunidad, vayan a la fanzinoteca del Museo Universitario de Chopo, que se encuentra en la colonia Santa María de la Ribera, y hay una estación llamada literalmente la estación de Chopo de Metrobús, entonces bajan, caminan 3 cuadras y ya llegaron. Solamente se ponen los jueves, es lo único malo, está en un horario un poquito inconveniente, pero ahí van a encontrar una gran variedad de fanzines de muchísimos lados del mundo, donde pueden explorar historias acerca de amor, acerca de... Hay uno que está muy divertido que se llama Engendros del Metro, y son literalmente dibujos de gente del metro. Entonces está curioso porque son caricaturas de lo que te encuentras en cada estación del metro. Y no sé si ustedes alguna vez ya los habían escuchado. Yo no, la verdad es la primera vez. Suena muy interesante, muy underground. La verdad no pensé que existiera algo llamado la fanzinoteca. Además, ahorita que empezaste a hablar de ello, dije, pues ha de ser algo como muy... Yo dije, hasta pensé, ¿dónde lo comprará? ¿Dónde lo conseguirá? Y wow, sí, tiene toda su comunidad. Sí, vale muchísimo la pena. Y si quieren conseguir, usualmente donde pueden encontrar más es en las ferias del libro. Busquen stands de autores independientes y ahí van a encontrar historias de todo tipo. Hay historias de género, hay historias acerca de cambio climático, hay historias simplemente de existir. Hay unas que me encantan que son sobre habitar y ciudad. Hay de todo y para todos los gustos. Entonces, con esto vamos cerrando. ¿Algún comentario que quieran agregar antes de que despidamos el programa de hoy?
Interesante aprender sobre los fanzines. Yo tampoco tenía idea. Bueno, un día les traigo para que los puedan revisar y la verdad es que algo que vale mucho la pena es que literalmente es lo contrario a la idea, o sea, como justo me acuerdo mucho de uno que dice como de los derechos de autor se inventó inserte compañía grande. A mí no me importa, ustedes léanlo, cópienlo, compártanlo, pero que el mundo lo vea. Bueno, pues llegamos al cierre, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube y en Instagram como @entrepaginas_sem y nos vemos el siguiente martes a las 11. Las palabras han hablado, las páginas se cierran por ahora, pero la literatura siempre nos espera, lista para revelarnos sus secretos. Nos encontramos en el próximo capítulo de Entre Páginas, por Frecuencia SEM, todos los martes a las 11.